miraba a mis compañeros, éramos un grupo, todos éramos bien unidos. Todos decíamos, vas a salir adelante, me decían, vas a salir porque eres bien disciplinada, vas a salir adelante, Estercita, me decían. Y pues ellos me echaban ganas, o sea, me decían que le siguiera. Cuando miraba que cada uno ya no iba a la hemodiálisis, preguntaba yo por él. Y mi compañerito no, ya no está, y ya no está. Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos muy contentos, estamos entusiasmados porque está con nosotros nuestra querida amiga María Esther Jiménez. María Esther Jiménez, muchas gracias por estar con nosotros gracias en el consultorio del doctor César González. Pues estamos contentos porque pues vamos a escuchar su experiencia de trasplante de riñón, ya 6 años de su trasplante de riñón, pero un proceso largo con todas las cuestiones que estuvimos pasando antes de llegar al punto más importante, que es su trasplante de riñón. Así es. María Esther, para quien no la conoce, su nombre, por favor. Mi nombre es María Esther Jiménez Mora. Soy trasplantada hace 6 años. María Esther, ¿usted de dónde es? ¿Dónde nació? Yo nací en San Luis Río Colorado, Sonora. En San Luis Río Colorado, Sonora. ¿Ahí vivió hasta cuánto tiempo? Viví hasta hace como unos 30 años, me vine para acá, para Mexicali. Para Mexicali. Así es. Ok. Usted acá conoció a su esposo. Así es. Y aquí se casó, aquí tuvo sus hijos. Así es. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo 3. Tres hijos. Ok. Cuénteme, María Esther, ¿cómo fue que se diagnosticó este proceso de la enfermedad renal? Este diagnóstico, esta situación. Ok, como a los 25 años me detectaron que algo andaba mal en mis riñones, pero me hacían estudios y pues decían que algo tenía mis riñones, pero nunca decían qué era. Duré un tiempo incapacitada, duré como 1 año, que me querían operar mis riñones, pero pues no me dejé que me operaran porque yo sabía que esa enfermedad no se podía operar. Entonces así fue avanzando mi enfermedad hasta llegar cuando tuve mi última hija, que fue a los 33 años, entonces fue cuando ya se agudizó más, ya eran presiones más altas, eran infecciones, dolor, y así fue como supieron que ya eran mis riñones, pues ya no, tarde o temprano iba a llegar la hemodiálisis. Ok, entonces su enfermedad es una enfermedad poliquística. Poliquística. Una enfermedad poliquística en donde sus 2 riñones fueron creciendo a raíz del crecimiento de los quistes, de estos quistes que fue presentándose en los 2 riñones, ¿verdad? Así es. Ya anteriormente se lo habían diagnosticado por ultrasonido. ¿Cómo fue el diagnóstico de riñones poliquísticos? Me hacían varios ultrasonidos y estaban pequeños, decían, no, está pequeños, no pasa nada, no hay cura, están pequeños. Y con el tiempo fueron dándose cuenta pues que estaban más grandes y más grandes. Pero el primer diagnóstico fue por ultrasonido. ¿Usted tenía antecedentes familiares con enfermedad poliquística? Sí, claro que sí. Mi mamá murió de eso. Fuimos 7 hermanos, los cuales pues nada más uno salió sano y los demás pues todos salimos con riñón poliquístico. Ok. A raíz de que su mamá presentó la enfermedad poliquística, ¿ustedes como hijos hicieron estudios para detectarlos? No, doctor, ¿No? Desgraciadamente no. Nos dimos cuenta a cómo iba cayendo cada uno, pues le iban haciendo estudios a cada uno y fue cuando se dieron cuenta de que teníamos la misma enfermedad que mi mamá. Pero ya cuando manifestábamos síntomas, ajá. Ok. ¿Nunca se le recomendó hacerse estudios de ultrasonido para ver si esta cuestión era hereditaria? No. Fue entonces cuando empezó a tener infecciones de vías urinarias recurrentes, cuando le hicieron el ultrasonido y se detectó la enfermedad poliquística. Le dieron seguimiento y a través de los ultrasonidos fueron observando que fueron creciendo estos quistes, igual los riñones. Ajá, fue avanzando la enfermedad. Empezó a tener más alta la presión arterial. Así es. Empezó a sentirse más fatigada. Sí. Eso fue todo a través del Seguro Social. Sí, del seguro.
Por medio del seguro fue como me atendía yo antes. Sí, esta situación llegó hasta el punto, ¿en qué año fue que se recomendó ya el tratamiento sustitutivo de la función renal? Fue cuando me recomendaron que fuera con usted, que fuera a su consultorio. Mi cuñada me dijo que ella sabía de que usted era muy bueno y que fuera. Entonces fuimos y ya fue cuando usted me dijo que yo ya necesitaba la hemodiálisis, que fue hace como unos 8 años. Hace 8 años. Uh-huh. Ya llegó con unas toxinas muy elevadas. Así es. Y empezó su tratamiento de hemodiálisis. Pero a la par del tratamiento de hemodiálisis empezamos a valorar el proceso de un trasplante. Así es. Cuando llega a hemodiálisis, usted ya había vivido la situación con su mamá de la enfermedad renal crónica. Pues yo estaba muy chica cuando mamá se murió. Yo tenía unos 9 años cuando mi mamá murió. Yo no me daba cuenta de que había muerto. Yo nomás decían que mi mamá había muerto. Entonces después le continuó un hermano. Y pues yo estuve con él y después una hermana. Y así fueron. Con 4 hermanos yo viví todo ese proceso. Todo ese proceso. Cuando llega el momento de la hemodiálisis, muy duro, ¿verdad? Ay, sí, no se lo deseo a nadie. ¿Qué es lo que en ese momento cambia su vida? Totalmente. Totalmente cambia porque yo decía que yo ya no quería salir adelante, que yo le decía a mi esposo que ya me dejara. Yo me sentía muy mal y le decía a él que yo ya no quería. No quería seguir luchando. No quería la hemodiálisis. ¿Se sentía muy agotada? Ajá. ¿O qué es lo que tenía miedo a la hemodiálisis? No, me sentía muy agotada, me sentía a morir. Y yo le decía a mi esposo que ya era mi momento de irme. ¿Y su esposo siempre apoyándola? Mi esposo y mi cuñada siempre estaban conmigo, siempre me apoyaron. Me motivaron a que siguiera con mi hemodiálisis, que me la hiciera. El momento de colocar el catéter, el momento de ese proceso duro. Duro. ¿Una pesadilla? Sí. Yo decía que cuando iba a salir de ese mal sueño. Yo ya quería salir de ese mal sueño, de esa pesadilla, porque es una pesadilla. Es estar entre la vida y la muerte. Cada sesión de hemodiálisis es angustiante. Sí, doctor, bien angustiante. Llega su reposet, ve al vecino de un lado, ve cómo sale la sangre a la máquina de hemodiálisis. Así es, y como miraba a mis compañeros, éramos un grupo, todos éramos bien unidos, todos decíamos, vas a salir adelante, me decían, vas a salir porque eres bien disciplinada, vas a salir adelante, Estercita, me decían. Y pues ellos me echaban ganas, o sea, me decían que le siguiera. Cuando miraba que cada uno ya no iba a la hemodiálisis, preguntaba yo por él. Y mi compañerito no, ya no está, y ya no está. Y invadía la incertidumbre, el miedo. Sí. Por eso esas situaciones que... Sí, seguía con mucho miedo. Yo le decía a mi esposo, a lo mejor no llegamos. A lo mejor no llego, le decía yo. No, sí vamos a llegar, me decía. Si no haya sido por él, yo creo que yo no estuviera aquí. Entonces un paciente cuando está en terapia de reemplazo de la función renal como la hemodiálisis es una pesadilla, es angustiante. Cada sesión se encomendaba al Todopoderoso para... Así es, doctor. Sí. Sí, y no quería que me acostaran en el de ese reclinable. No. Yo no quería porque... ¿Por qué? Porque una vez me bajó la presión y no supe, me desmayé y ya no supe. Entonces desde esa vez agarré mucho miedo. Cada que me conectaban yo tenía miedo. Yo decía que ya no iba a salir de ahí. ¿Y cómo salía después de la sesión de hemodiálisis? Las primeras veces salía bien, no, salía bien contenta y todo, no pasaba nada. Como fueron pasando los meses, yo salía más cansada, más agotada. Ya no quería, llegaba a mi casa y ya me acostaba, ya no quería ni comer. Pero ya los días pues ya me recuperaba y ya era otra vez, ya tenía ganas de hacer cosas y así. ¿Salían en ocasiones con calambres? Muy pocas veces, porque yo siempre he sido bien disciplinada con mi alimentación. A la hora de tomar el agua, de tomar líquidos, yo me cuidaba mucho. Yo casi no tomaba agua, me mojaba mis labios nomás. Y yo calculaba el peso que yo llevaba
con lo que me sacaban de agua. Siempre he sido bien disciplinada. Eso me consta definitivamente. Marister, en esa fase del tratamiento de hemodiálisis, ¿llegan a caer en depresión, en tristeza? Sí, ansiedad. Ansiedad. Sí, doctor. Sí. Es una depresión que no pasan muchas cosas por la cabeza de uno. Yo decía, ay Diosito, permíteme conocer a mis nietos, permíteme ver a mis hijos crecer, que se casen. Nomás le pedía yo que me diera tiempo de ver a mis nietos. ¿Su motor para poder seguir adelante eran sus hijos, los nietos? Mis hijos y mi esposo, mis nietos, las ganas de conocer a mis nietos. ¿Eso era lo que la motivaba a seguir luchando A seguir. En este duro sueño? En esta pesadilla. En esta pesadilla. Así es, doctor. Siempre un paciente tiene que encontrar su motivo de seguir luchando, porque es como son guerreros. Todos los pacientes que están en hemodiálisis, en diálisis peritoneal, son guerreros, guerreras que tienen un objetivo. En este caso es la familia, es su pilar. Y es de estar unidos. La familia tiene que estar unida, porque son muchas cosas. Para que uno pueda levantarse de esa depresión, tiene que estar con su familia. Hemos tenido casos de pacientes que se desintegra la familia cuando empieza a haber una situación de enfermedad renal crónica. Y es muy triste. Sí, porque es muy duro. Y después cuando ya siguió que me tenían que sacar mis riñones, que usted me dijo que me tenían que sacar mis riñones, yo pensé que ya no la iba. Dije, ahora sí ya llegó mi final. Después de un proceso de desintoxicación de su cuerpo a través de la hemodiálisis, llega la situación de hacer la extracción de sus riñones, recordando que los riñones están muy grandes y con procesos infecciosos, que ya había tenido hematuria, o sea, sangrado por la orina, y se colecta pues bacterias en esos coágulos, y esto nos hace una gran complicación después de su trasplante. Primero que nada, pues no había espacio para colocar su nuevo riñón en la región de la fosa ilíaca, que es en donde va el riñón. Así es. Porque muchos se confunden, piensan que colocamos el trasplante donde están los otros riñones, ¿verdad que no, Marisa? Sí, así es, yo también pensaba que así era, y no. Es más abajo, en la región pélvica. Pero en esa región, en estas características de riñones poliquísticos gigantes, pues era imposible colocarlo porque ocupaba ese espacio. Fue necesario hacer una primera cirugía, que fue la nefrectomía, extracción de su primer riñón poliquístico. Se lleva a cabo la cirugía, y cuando entra la primera cirugía, ¿qué es lo que pasa por su mente, María Esther? Cuando pasó primero la primera cirugía, dije yo, ay, ¿y ahora qué viene? ¿Cómo voy a vivir sin riñones? Sin riñones. ¿Cómo le voy a hacer? Son más disciplinada, ¿no? Tuvo que tener más disciplina en la cuestión de los líquidos. Así es. Fue la primera extracción, porque al principio de su terapia de hemodiálisis, pues orinaba todavía. Sí, yo orinaba. Entonces ya cuando quitamos un riñón, el primero, que es el derecho, pues prácticamente disminuye la cantidad de orina. Así es. Pero sigue con el riñón izquierdo, aunque está muy grande también, pero sí, seguía orinando. Después de su recuperación, ¿cuánto tiempo fue de su recuperación? Pasó como un año. De la primera cirugía. De la primera cirugía, ajá. Y después de ese año siguió en terapia de hemodiálisis. Sí, seguí con la hemodiálisis. Después siguió el siguiente año, en el 2019, siguió la otra cirugía del otro riñón. La otra nefrectomía del riñón izquierdo. Ajá, fue como en febrero, como en enero. En enero. Y a la par ya estábamos estudiando a su esposo Héctor. Así es. Ya para poder pues tener todo el protocolo listo de donador y en su caso receptora para su trasplante, para rápido hacer el trasplante de riñón. Y todo este proceso de protocolos, valoraciones. Es agotador. Agotador. Sí, porque se nos vencían unos. Cuando ya estábamos listos, se nos vencían unos, teníamos que hacer otros, y así. Y mi esposo, pues, no se daba por vencido. Siempre persistente, siempre. ¿no? Luchando, siempre eso lo caracteriza. A los dos son unos guerreros. Así es. Y mi admiración y mi respeto, porque siempre, en las buenas y en las malas, siempre ha estado Héctor con usted. Siempre ha estado él.
se lleva a cabo la segunda cirugía, la segunda nefrectomía. ¿Cuánto tiempo tarda de su segunda nefrectomía a su trasplante? Mi trasplante fue en abril. En cuanto me recuperara yo de la cirugía de riñón, iba a hacer mi trasplante. Ya teníamos pruebas cruzadas compatibles, ya teníamos avanzado todo el protocolo, prácticamente era esperar a que se recuperara de su segunda cirugía. Así es. Una vez que se llega a ese día del trasplante, ¿qué es lo que siente mi apreciada Marister? Hoy sentía mucho miedo, muchísimo miedo. Nos internaron a los dos. La primera vez nos dijeron que era el 3 de abril. Yo no quería el 3 de abril. Yo pedí a Dios que no fuera ese día, porque ese día murió mi mamá. Y pues yo no quería ese día. Entonces ya se acerca el doctor y dice que no hay quirófano, que no va a ser ese día, que va a ser hasta la siguiente semana. Pues yo ya más tranquila. La siguiente semana pues ya nos pasaron ahora sí, ya no había vuelta de hoja, nos teníamos que operar. Y en la sala de quirófano, ¿qué es lo que siente, Marister? Ya que llega ese momento esperado porque había pasado mucho tiempo. Cuando yo iba entrando al quirófano, yo le dije al doctor José, le dije que qué posibilidades había de que yo saliera con vida. Y él me tomó el hombro y me dijo, ay, Esthercita, vas a salir bien. Dijo, es el 90% que vas a salir bien. Entonces ya me dio como tranquilidad. Más confianza. Más confianza y tranquilidad de que iba a salir bien. Y así fue. ¿Qué sintió su organismo después de su trasplante, cuando despierta, después de su trasplante de riñón? Cuando desperté me llevaban a terapia intensiva. Tenía que estar un tiempo ahí. Al pasar por ahí, yo iba riéndome. Yo iba riéndome y diciéndole adiós a todos. Entonces me dice el doctor de terapia intensiva, me dice, ¿usted la trasplantó? Sí, le dije. Pues no parece, me dice. Y ya me pusieron en mi cama y todo, me pusieron en mi cama ya aislada. Y pues fue como, volví a hacer pipí. Después de un tiempo, porque ya no tenían sus dos riñones, ¿verdad? Sí, volví a hacer pipí, yo estaba feliz, yo me sentía que había vuelto a la vida. Volví a nacer. Así prácticamente, literalmente se siente volver a nacer. Volver a nacer. Yo siempre le digo a mis hijos que yo nací el 9 de abril, ese día volví a nacer. Qué maravilla del trasplante, definitivamente es maravilloso volver a orinar. El cuerpo, hay unos pacientes que dicen que es como una flor que después del trasplante abre sus pétalos, o como un automóvil que le cambian una batería ya usada por una nueva. ¿Cómo se sintió su organismo? Mi organismo, me sentí como que volví a la vida, volví a sentir otra vez que era diferente, algo había pasado en mí diferente. Ya no traía mi catéter, ya no traía esa incertidumbre de estar pensando que mi catéter se iba a infectar, que no me iba a poder bañar a gusto ya. La primera vez que yo entré a bañarme, que me cayó el agua bien, porque yo me bañaba en dos partes. ¿Cómo se bañaba, Marister? Yo me bañaba primero mi cabeza y luego mi cuerpo. Le pregunto esto porque ahorita están muchos pacientes que apenas están iniciando con su tratamiento de hemodiálisis, con esta situación difícil, y tienen su catéter y pues no saben cómo bañarse. ¿Cómo le hacía usted? En el lavamanos yo me lavaba mi cabeza, mi cabello y después mi cuerpo. Yo no quería bañarme completa porque sentía que me iba a mojar mi catéter y como me decían que era muy peligroso, que me podía caer una infección, yo lo evitaba. Y cuando ya pasó todo esto del trasplante, yo sentí el agua que me cayó en la cabeza, todo el cuerpo, y empecé a llorar. Pero llorar en mi cuarto de alegría, de felicidad. Y luego me dice una persona que me cuidaba en el seguro, me dice, ¿pero por qué lloras? Yo nunca había visto que alguien llorara por bañarse. Le dije, es que es la primera vez que después de varios tiempos me cae el agua de la cabeza al cuerpo. ¿Cómo esas situaciones
que uno puede pasar desapercibido o insignificantes o no las valoramos, cómo después de haber pasado un proceso, solamente la persona que ha vivido esta situación entiende lo importante o la bendición tan grande que es poder bañarse y que le caiga el agua así como usted. Tomar agua también. Tomar agua. Porque estaba muy restringida de agua, sí. Y sobre todo cuando se llevó a cabo su segunda cirugía de nefrectomía. Son situaciones que de repente no valoramos, ¿verdad? Que no, que cuando estamos sanos no valoramos nada de eso, no lo valoramos porque decimos, en vez de agua nos tomamos una soda, o en vez de agua nos tomamos un jugo, pero no saben lo bien que nos cae mejor el agua en vez de la sodita, en vez de todo eso. En su caso, fue una enfermedad que no fue causada por usted, o sea, no fue por diabetes, no fue por un mal comportamiento o una mala disciplina en sus alimentos, sino que fue por una enfermedad poliquística autoinmune, o sea, una enfermedad poliquística heredada, pues prácticamente hereditaria, que no dependía de usted. Lo que quiero darme a entender, Marister, es que hay muchas personas con diabetes o hipertensión que no siguen las recomendaciones, por ejemplo, el de evitar tomar esos refrescos, jugos o alimentos azucarados que nos están causando más descompensación diabética y que la misma diabetes está ocasionando el daño renal. Así es. Y que no valoran lo importante que es poder tomar agua, poder bañarse a gusto, y muchos de ellos dicen, Marister, de algo me tengo que morir. Pero si supieran, ojalá fuera a decir, ¿sabes qué? Me voy a morir, ya, me voy a morir. Pero el proceso que lleva, el proceso que va a pasar para que llegue ese momento, el daño que le hacen a sus riñones. El consejo, el mensaje es que valoren su vida, valoren su salud. Así es, doctor. Que sigan las recomendaciones. Y sí, porque puede uno explicarle lo intrascendente que es evitar los carbohidratos, los azúcares, para evitar el daño renal, pero pues aún así no hacen caso omiso a estas recomendaciones, y el día de mañana, por diabetes o hipertensión, están en un proceso de diálisis o hemodiálisis, que pues eso no se le desea a nadie, ¿verdad? A nadie, doctor, a nadie se lo deseo, ni mi peor enemigo, como dicen, ¿no? Es una enfermedad muy fea. Después de su trasplante, Marister, llega un proceso de estar cuantificando los líquidos, el cuidado de su herida, todo un proceso que también es un reto, un desafío, ¿verdad? Ahí fue donde uno le entra, o sea, le da ansiedad, le dan como ganas de salir del cuarto y decir, hasta aquí. Pero si ya había pasado por ese proceso, por todo eso, no, pues mejor me quedaba tranquilita. Y a mí me tocó de estar encerrada en mi recámara, donde me llevaban mis alimentos. Yo nomás salía al baño, que estaba a un paso de mi puerta de recámara, y a bañarme, y es todo. Nada más. ¿Y a sus laboratorios? Y a mi laboratorio sí iban hasta su domicilio. Hasta mi casa, sí. Yo no salía para nada. Yo miraba a mis hijos por el cerco. ¿Eso fue el 2019? Sí, en el 2019. Casi después entró la pandemia y continuó con esa restricción, ¿no? Sí, continué. Todo el proceso de la cuantificación de los líquidos usted lo lleva, y su esposo. Primero como una semana me estuvo ayudando una enfermera que mi esposo contrató para que me ayudara, y ella me enseñó cómo hacerlo, y ya después yo lo llevé. Usted solita sí, se enseñó y llevaba todo su registro de cuánto agua tomaba, cuánto orinaba, que es fundamental las primeras 3 semanas, sí, estar llevando a cabo esa cuantificación de sus líquidos. Así es. Siempre se ha caracterizado usted, Marister, en ser muy disciplinada. Después de su trasplante ha seguido sus indicaciones, sus laboratorios mensuales y todo lo que es el proceso después del trasplante. Como que siempre hay ese temorcito de decir, me los tengo que hacer porque tengo que estar bien, tengo que checármelo, porque es mi vida y yo tengo que estar al pendiente de mi salud. Y como que mi cuerpo me avisa cuando anda algo mal.
Sí. ¿Se acuerda que siempre le he dicho? Mi Sí. cuerpo me avisa. El paciente aprende a conocer su organismo y aprende a detectar oportunamente cuando hay alguna situación que no está bien. Y es su caso, Marister. Ya Así conoce es. bien su organismo y rápido se atiende para poder evitar complicaciones porque valora muy bien, pues ahora sí, la vida, valora su salud y pues también creo yo que valora mucho el amor tan grande que hizo Héctor al darle una nueva calidad de vida. Una nueva calidad de vida, así es. Siempre le voy a estar eternamente agradecida a mi esposo por darme esa oportunidad de vivir otra vez. ¿Qué le quiere decir a su esposo? Ay, a mi esposo, pues que lo adoro, que lo amo y que fue mi héroe. Ese superhéroe. Sí, me sacó de esa enfermedad, de ese mal sueño. Pero fíjese, la sacó desde el proceso de echarle porras, de entusiasmo. Sí, de levantarme. Después de la situación de tristeza, depresión. Pero no obstante a eso, dio su parte de su vida, que es parte de su amor, vamos, que es un riñón. Un riñón que a través de ese amor tan grande, pues su calidad de vida cambió totalmente. Así es. Mi hermano y yo decimos una analogía a todos los pacientes que son trasplantados, que llegó Héctor para sumarle a su libro de vida, a su diario, Mi diario. más tomos para que siga escribiendo su historia. Así es, doctor. Así es. Así es. Literalmente así llegó Héctor y le sumó muchos tomos más y gracias a todo esto ya conoció a sus nietos. Mis nietos. ¿Cuántos tiene? Ahorita son 2 y viene una bebé en camino, otra nieta. Bendecida que está usted. Bendecida, sí. ¿Qué consejo le quisiera dar a todos los pacientes que ahorita están iniciando un tratamiento de diálisis, hemodiálisis? Mi consejo es de que no se den por vencidos. Nunca se den por vencidos. Siempre hay que luchar, siempre hay que salir adelante. Van a venir tiempos malos, tiempos buenos, pero nunca se dejen caer, nunca. Y siempre, siempre acompáñense de su familia, siempre estén con su familia. Este proceso es largo, muy largo y desgastante tanto como para la familia como para el enfermo. Pero pues solamente Dios sabe cuándo nos toca irnos. Y un consejo a todos los potenciales donadores, familiares, amigos que pueden regalarle vida a través de la donación de un riñón. Pues un consejo sería que donaran, si tienen la oportunidad de donar un riñón a un familiar o a un amigo, que lo hagan y que le den vida a otro ser que lo necesita, que lo ayuden a salir adelante. No es cierto que cambia su vida, que cambia su alimentación, pues sí, tiene que ser mejor, pero no cambien nada, siguen trabajando, siguen llevando su vida normal. Pues prácticamente un paciente que es un donante es una persona sana. Así y es. que debe continuar ese régimen de alimentación sana, que todos donemos o no donemos un riñón tenemos que tener, Así es. ¿verdad, Marister? Sí. Definitivamente. Ahora, Marister, fueron procesos duros, difíciles, todo lo que pasó, ahora ya está del otro lado, con calidad de vida, con mejor calidad de vida. Ahora los pacientes que ya están recién trasplantados, ¿qué le pudiera aconsejar con respecto a su alimentación o cómo ha sido su disciplina en las consultas para tener una buena calidad de vida? Pues el consejo que les daría es de que hicieran caso al médico, que llevaran su vida sin excesos, o sea, que se cuidaran mucho, que se cuidaran y sobre todo que llevaran su control. Su control. Es muy importante el control. La alimentación, después del trasplante, pues todo en casa usted preparaba sus alimentos. Así es. Todos aquellos trasplantados recién, para que sigan esos consejos. Alimentación en casa, no comer en la calle, porque después se infectan y llegan al servicio de urgencias. Los primeros meses y los primeros años sí, así debe de ser. Sí.
Y ya después de su trasplante, sus controles periódicos, como usted, que prácticamente está constante en su seguimiento, que tiene un expediente así de grande, porque es muy disciplinada. Sí. Pero solamente así se pueden detectar infecciones oportunamente, solamente así se pueden detectar situaciones que pasa un paciente trasplantado, ¿no? Sí. En su caso, pues últimamente efectos secundarios de los mismos medicamentos inmunosupresores. Sí, doctor. En este caso, el ácido micofenólico, que prácticamente no tiene una capa entérica, pues causa efectos secundarios como diarreas y situaciones que descompensan al organismo. Entonces es ahí cuando se tiene que atender oportunamente, ¿verdad? Así es. Marister, pues hemos abordado todo su historial, todo el proceso desde que se detectó la enfermedad poliquística, desde que llegó su cirugía de nefrectomías, su proceso de hemodiálisis. Sin duda el momento más difícil fue el tratamiento de hemodiálisis. Sí, para mí sí fue eso. Fue lo más difícil, lo más cansado, agotador que un ser humano puede tener. Son situaciones que desafortunadamente en la historia genética pasó, ¿verdad? Sí. No fue porque yo quise o porque así pasó. Marister, se nos agota el tiempo. ¿Algún consejo, algún comentario que quisiera hacerles a todas las personas que nos están escuchando, nos están viendo? Pues que cuiden su salud, cuiden sus riñoncitos, cuiden su salud y pues la alimentación. La alimentación. Sobre todo la alimentación. Y dejen la sodita. Dejen la soda, definitivamente. Sí. Sigan las recomendaciones de Marister, por favor, porque sí, totalmente cierto. A todos los pacientes que están en un proceso de diálisis, hemodiálisis, luchen como todo un guerrero. Así si es. no tienen un donante, no dejen de luchar por su trasplante. Si están en lista de espera, sigan haciendo oración para que llegue ese donante que sea compatible con ustedes. Y no dejen de luchar porque... Nunca pierdan la fe, sigan luchando. ¿Usted en alguna ocasión pensó que no iba a llegar el proceso del trasplante? Varias veces. ¿Sí? Varias veces. Pensó en ese momento. Sí. Pues me comentó que hasta decía que ya no quería seguir más. Ya no quería luchar. El consejo es que encuentren su motivo, encuentren su motor para poder seguir adelante. Para seguir adelante, así es, doctor. Tienen que seguir. Tienen que seguir adelante, visualizarse. ¿Usted se visualizaba trasplantada, Marister? No, doctor. Llegó el momento en que ya no... Creí que ese momento estaba bien alejado de nosotros. Pensé que no iba a pasar o que iba a tardar mucho. Y como fue pasando el tiempo, pues ya se fue acercando. Entonces decíamos, ya va a pasar. Y latía su corazón más rápido cuando sentía que ya tenía fecha quirúrgica. Así es. Sí, le echaba más ganas, ya salía hasta bien contenta de las hemodiálisis. Sí, porque ya teníamos fecha, ya sabía todo lo que era, que iba a cambiar su vida. Así es, doctor. Y así fue. Así gracias fue. A la fe que ha tenido en Todopoderoso, al amor tan grande de su esposo Héctor, y aquí los resultados, ¿verdad, Marister? Sí. Nos despedimos, Marister, se nos acabó el tiempo, pero no sin antes decir el eslogan que nace en nuestro corazón y que reconocemos a esos superhéroes, en este caso Héctor, su esposo. Mi esposo. Y decimos siempre que sin donante no hay trasplante. Marister, muchas gracias. Gracias, doctor, a usted.